Es tiempo de estudiar la palabra de Dios. Agradezco que estén esta noche aquí para escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Siempre agradecido por la atención que me prestan. Algunos estarán disponibles para ver el mensaje en vivo. Algunos otros lo verán en el transcurso de los días, ya que este video queda ahí en Facebook para que aquellos que deseen lo puedan ver. Si alguien lo quiere ver otra vez o si que alguien lo quiere recomendar para otra persona, pues ahí va a quedar. Me da mucho gusto que podamos hablar de la palabra de Dios en esta ocasión también. Voy a ser breve, no voy a quitarle mucho de su tiempo, pero si usted me presta su atención, yo con mucho gusto le comparto una buena lección. Hay situaciones en la vida que nos llevan a pensar en el cuidado que debemos de tener cada vez más. Conforme vamos avanzando en este mundo, nos damos cuenta que requerimos de más cuidados. Estoy hablando un poquito más específicamente, ya cuando va uno avanzando en años, uno empieza a ver que requiere más cuidado. Bueno, el título de esta noche es sugestivo, cuidado con la máscara. ¿Verdad? Y vamos a hacer una lectura muy conveniente allá en Lucas capítulo 12, versículo del 1 al 12. Lucas 12, del 1 al 12, por favor. Y abra su Biblia y acompáñame en la lectura para que usted pueda, inclusive si desea marcar esta lectura y la quiera compartir posteriormente con alguien más, pueda identificarla ahí en su precioso libro, en su sagrado libro. Lucas 12 del 1 al 12 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed más bien a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Bueno, amados amigos, hermanos, familiares, los versículos que acabamos de leer hablan en contra de ocultar el verdadero rostro. Por eso el título de nosotros es Cuidado con la máscara. Habla el Señor Jesucristo en un sentido indirecto acerca de ocultar el rostro, ¿verdad? La hipocresía. La hipocresía, como es más conocida, esta práctica, el Señor la revela con otro calificativo y aquí le llama levadura. Levadura. La palabra hipócrita, amados, es del griego hipócrisis,
Hipócrisis, palabra que quiere decir actor, actor, alguien, sabemos bien que un actor pues es alguien que actúa un drama, ¿verdad? Que actúa una vida que no es la vida de él, está actuando, ¿verdad? Por eso la palabra actuación es hacer un papel que no es el mismo. En la antigüedad, los actores usaban máscara para ocultar su propio rostro. Había unas máscaras que se ponían muy ligeras en la cara, pero también había las máscaras que era a base de pinturas en el rostro. Así que uno de los significados populares acerca de la hipocresía es traer una máscara, no revelar el verdadero rostro, no revelar la verdadera intención. Los religiosos, fíjese bien, por eso es muy importante la lectura y a mí me encantan este tipo de estudios expositivos. Los religiosos del tiempo de Jesús eran piadosos, amables y serviciales, aunque la gran mayoría solo lo era de apariencia. No sé si me expliqué. ¿Verdad? Ellos deberían de ser amables, deberían de ser serviciales, deberían de ser piadosos, caritativos, misericordiosos, pero ellos en su mayoría, no todos, si había buenas personas entre los religiosos, especialmente aquellos que espiaban a Jesús para tratar de desaparecerlo. Bueno, entre esos grupos había un que otro, ¿verdad?, que guardaba las cosas de Dios con, con dignidad, ¿verdad?, con honestidad. Pero la mayoría era, la actitud de ellos era condenable porque guardaban mucho las apariencias, este es un significado de hipocresía, pero no eran como ellos se querían dar a conocer, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor Jesucristo les dice que hacían largas oraciones, ¿verdad? Y las hacían públicas para que recibir alabanza de los hombres. Daban ofrenda enseñando o haciendo ver lo que estaban dando para ser alabado con los hombres. Dice el Señor, ayunaban, ¿verdad? Ayunaban y no eh, no arreglaban su rostro para hacer notar que habían ayunado y que tenían que ser reconocidos como personas muy piadosas. La hipocresía, amados, la hipocresía es un cáncer terrible, y es un cáncer que está en todas partes. La hipocresía empieza o es fácil de practicar porque es un enemigo silencioso, es un enemigo silencioso, ¿verdad? El Señor Jesucristo en el versículo 1, recordando ahí el versículo 1, dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos. Note que esta enseñanza es directamente a los discípulos. Dice a los discípulos primeramente, aunque cuando dice la palabra primeramente quiere decir que iba a haber una afectación a otros que no eran discípulos. Dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, vuelvo al punto, amados, de el enemigo silencioso, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo le está diciendo primeramente a sus discípulos que se guarden de la hipocresía de los fariseos. Bueno, porque había tentación de ser populares, ¿verdad? Siendo que están estas grandes eh, masas de gente tratando de ver al Señor y tratando de escucharle o tratando de recibir algún milagro por parte de Él. Bueno, indudablemente que los discípulos podían ser atraídos y seducidos a sentirse algo fuera de lo común, ¿verdad? Algo extraterrestre, algo que no es de la tierra.
Entonces, tengan cuidado, dice el Señor, porque de esa manera era como se sentían los religiosos, ¿verdad? Eran personas que les encantaba, que la gente los admiraba, que la gente les tuviera, les demostrara mucho aprecio. Era algo que les hinchaba, ¿verdad? Que les hacía sentirse como pavos reales. Entonces el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos que ellos eviten ser algo así, ¿verdad? Aún a la hora de hablar, a la hora de decir, de repetir las palabras de Jesucristo, hacerlo con toda la integridad posible, de no tratar de dejar de decir algo para no ofender a aquellos hipócritas, aquellos falsos maestros, para mejor hablar favorablemente para tratar de atrapar la simpatía de ellos. La hipocresía, amados, es un enemigo silencioso. Fingir servir a Dios sin ser fiel a Dios. O sea, esto es muy común aún en nuestro tiempo, pero a mucho podía notarse, ¿verdad? En el servicio, por ejemplo, de un Judas que estaba entre los 12 apóstoles, ¿verdad? Pero él sabía cuál era su propósito, él sabía qué era lo que buscaba. Así de que debemos de ser muy precavidos al notar estos versículos para que nosotros comprendamos, ¿verdad? Y una lección que debían de entender los discípulos del Señor y que ahora, pues, por ende, nosotros que estamos viendo esta palabra de Cristo, pues tengamos cuidado con la hipocresía porque es un enemigo silencioso. Un enemigo silencioso tiene la característica de ser más peligroso que un enemigo que vemos. Porque la hipocresía, por ejemplo, la hipocresía es que usted llega a un lugar y, y no le cae bien a una persona, pero esa persona no se lo deja a ver, sino que lo trata así como con mucha atención. Pero luego va y habla mal de usted con otras personas, va y lo pone en mal. Entonces, este enemigo silencioso, ¿verdad? De la hipocresía es algo que puede también pasar en nosotros, que nosotros también tengamos esa actitud, que tratemos bien a una persona, cualquiera que sea, y que la tratemos muy bien, pero que realmente por dentro no nos simpatiza, nos cae muy mal. Entonces, vamos y en vez de decir claramente a la persona, mira, tú me caes mal por esto y por esto otro, vamos hablando, vamos tratando de hacer arreglos, a ver si podemos arreglar esta situación. No, mejor preferimos ir a hablar con otras personas y decir, no, hombre, esa persona me cae re mal. Pues lo trato así bien para que no vaya y diga que hable mal de mí, pero me cae re mal. Entonces, la hipocresía es un enemigo silencioso. Había un hermano que en una ocasión me dijo, porque le comenté yo, hermano, eh, se fijó que había unas personas que todo el tiempo estaban como enojados, estaban con la cara enojada. Dice, sí, sí, sí los vi, porque pues yo estaba dando la lección de acá de enfrente y los pude ver. Y le dije, pero ¿por qué las personas si tienen esa actitud, ¿por qué mejor no se quedan en su casa, verdad? Pues que vienen a hacer a un lugar donde no les gusta. Y dice el hermano, pues yo prefiero ese tipo de personas a otras personas que parece que les gusta, pero que no les gusta. Bueno, es algo un poquito gracioso, pero es cierto. O sea, mientras que la hipocresía es un enemigo silencioso, pues es más valioso cuando una persona demuestra que no está de acuerdo contigo, que no te aprecia, que no le caes bien, etcétera. Es mejor que te lo haga ver porque de esa manera tú puedes buscar una solución. Pero si tienes un enemigo silencioso, tú no sabes y entonces no puedes buscar la solución. Pero ojo, mucho ojo, esto podía ser practicado por los discípulos de Jesús. Por lo tanto, puede ser practicado por nosotros. Si con los discípulos de Jesús había el peligro de que practicaran esta situación, imagínense nosotros que estamos más lejos del Señor que ellos. Ellos estaban más cercas y fueron grandes hombres realmente. Así de que es interesante, ¿verdad?
fingir servir a Dios sin estarle sirviendo. La hipocresía, amados, es tan silenciosa que puedo decir yo que el 99.99 de las personas la practicamos y a veces ni nos damos cuenta. ¿Cuántas personas no encontramos en nuestro camino y nos dicen, no, hombre, yo soy cristiano, pero ni va a los servicios, ni está siendo responsable en las cosas de Dios? O muchas veces nosotros mismos, ¿verdad? Estamos diciendo que somos cristianos cuando realmente no estamos sirviendo bien a Dios como debe ser. Entonces, es muy, muy importante este punto. La levadura, amados, tiene una cualidad y por eso el Señor Jesucristo compara la levadura con la hipocresía o la hipocresía con la levadura. Porque la levadura usted la echa en una masa o usted revuelve una masa y le echa un poco de levadura y la levadura no está haciendo ruido, pero está trabajando, está trabajando. Y cuando usted menos piensa, esa masa que usted revolvió ya se hinchó, ya se hizo grande, ¿verdad? Entonces, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, trabaja muy silenciosamente, pero es muy peligrosa, o sea, tiene mucha influencia. La hipocresía, amados, empieza con poquito, ¿verdad? Aparte de ser un enemigo silencioso, también tiene la característica de que la hipocresía empieza con poquito muchas veces. Por eso es comparada también con la levadura. La levadura está asociada con el mal, allá en Éxodo, si leemos en Éxodo, por favor. O sea, la levadura tiene en muchos pasajes de la Biblia, se usa como algo negativo, como algo sucio, ¿verdad? Entonces, en Éxodo capítulo 12, se acordarán ustedes de la salida de nuestros hermanos hebreos de allá de Egipto, pero antes de salir, ¿verdad? Recibieron algunas ordenanzas y tuvieron que practicar algunas cosas para no ser dañados. Éxodo capítulo 12, versículos del 15 al 20 dice, Éxodo 12, del 15 al 20, cuando Dios le dijo a Moisés que iba a traer sobre Egipto la muerte de los primogénitos debido a la necesidad del faraón, dice el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Y ahí sigue hablando acerca de la conmemoración de la Pascua. El versículo 18 dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis pues panes sin levadura. Entonces ahí encontramos que la levadura está asociada con el mal. Entonces cuando el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, no les está diciendo porque ellos no habían comprado pan o porque no traían pan para comer, sino que les está hablando de la influencia de los fariseos, específicamente, hermanos, específicamente de la enseñanza de los fariseos, de la hipocresía, de la enseñanza falsa de los fariseos. Dice también en 1 Corintios 5, del 6 al 8, ahora yendo al Nuevo Testamento, en 1 Corintios 5, note por favor, 1 Corintios 5, del 6 al 8, dice la palabra de Dios, no es buena vuestra jactancia,
¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí Pablo había mandado a los corintios a que cortaran de la comunión a un hermano que estaba fornicando y era un asunto muy escandaloso, porque aún la persona con la que estaba teniendo relaciones íntimas era la esposa de su padre. Entonces, independientemente de si era la esposa de su padre o no, de todos modos el hecho de estar teniendo relaciones ilícitas era pecado. Así de que esa levadura, por causa de ese hombre que los corintios estaban tolerando, los corintios no habían hecho nada, sabían lo que estaba pasando, pero no habían hecho nada. Ellos estaban actuando con hipocresía, ¿verdad? Y entonces vemos aquí en este capítulo 5 de Primera a los Corintios que la levadura es símbolo del pecado, ¿verdad? Limpiaos pues, un poco de levadura leuda toda la masa, limpiaos pues de la vieja levadura, porque Jesucristo ha sido sacrificado, o sea, el Señor dice el versículo 9, os he escrito carta que no os juntéis con los fornicarios, perdón. No es bueno, limpiaos pues, el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, la levadura es usada en un sentido malicioso, ¿verdad? En Gálatas 5:9, aunque no siempre es usada de esa manera, pero en la mayoría de las veces sí. Gálatas capítulo 5, aquí entramos ahora a tener esta referencia de Gálatas capítulo 5 versículo 9, por aquella situación que estaban viviendo los hermanos de Galacia, que estaban siendo influenciados por los judaizantes, de tal manera que algunos ya habían aceptado la circuncisión como dentro del plan de salvación, y el apóstol Pablo los regaña, ¿verdad? Los exhorta duramente para que pues no tengan esas prácticas, ¿verdad? Ya el plan de salvación predicado por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Extendido por sus apóstoles, ya no demandaba la circuncisión física, por lo tanto ya no tenían que hacerse la circuncisión. Y entonces cuando está terminando de hablarles en el capítulo 5 versículo 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, si ellos dejaban pasar eso, esa sola cosa, como un mandamiento para la salvación, eso manchaba toda la situación, ¿verdad? De tal manera que el evangelio ya no era el evangelio de Cristo, sino que era otro evangelio, ¿verdad? Así de que podemos hablar un poquito más acerca de la levadura si ustedes quieren, pero vamos a hablar un poco ahora de la influencia que hace precisamente la hipocresía en Primera a los Corintios. Allí le damos atrás, Primera a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 6, primero a los Corintios 4 6, dice la palabra de Dios, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. El envanecimiento tiene que ver precisamente con la hipocresía, el envanecerse unos contra otros, el tener este coraje unos contra otros, el sentirse más unos que otros, todo esto tiene una relación negativa. Entonces, muchas veces el envanecimiento es como una hinchazón, ¿verdad? Como sentirse muy protegidos, muy altos. El apóstol Pablo dice, no sean así, ¿verdad? Tengan cuidado. Allá en el capítulo 5 nuevamente, capítulo 5 versículo 2, y vosotros, fíjese, el capítulo 5 de Primera a los Corintios, versículo 2, y vosotros estáis envanecidos, ¿verdad?
¿No deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Entonces, así como la hipocresía, ¿verdad? El hecho de envanecerse, son situaciones muy, muy feas y están relacionadas, están relacionadas. Alguien, alguien dijo por ahí, ¿verdad? Qué red tan enredada tejemos cuando empezamos a practicar el engaño. Imagínense. Qué red tan enredada tejemos cuando empezamos a practicar el engaño. O sea que cuando nosotros empezamos a pecar y no nos detenemos, estamos haciendo una red de la cual va a ser difícil que nos salgamos. Entonces, por eso es muy importante considerar, amados, que la hipocresía es un enemigo silencioso y también que la hipocresía, pues, empieza con poquito, ¿verdad? Y se va haciendo más y más y más. Otra cosa que tenemos que aprender de la hipocresía, hermanos, es que la hipocresía es un ejercicio, una práctica, un pecado, ¿verdad? Que es necedad y no tiene ningún beneficio. O sea, el ser hipócrita no nos trae ningún beneficio. El ser hipócrita a los discípulos del Señor Jesucristo no les iba a ayudar en nada. En nada. O sea, es necio tratar tratar de ocultar lo que debemos de hablar. Es necio tratar de hacernos pasar por otras personas cuando realmente nosotros somos ya, ¿verdad? Y tenemos un carácter y tenemos una situación. Ahora, podemos cambiar, eso es correcto, pero no seguir siendo iguales y tratar de ocultarlo. Allá en el capítulo 12 de Lucas que estamos leyendo y en el versículo 2, fíjese lo que dice el Señor Jesucristo. Lucas 12:2. Lucas 12:2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. O sea, nada está tapado, nada está oculto que no haya de descubrirse. Y luego dice, ni oculto que no haya de saberse. O sea, primero menciona una situación de algo que está escondido. Y luego menciona una situación de algo que se dijo en secreto. Por eso dice, ni oculto que no haya de saberse. Dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará, en las azoteas. Perdón, lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Es algo tonto, ¿verdad? Pensar que la verdad nunca sale a flote y es tonto pensar que las mentiras nunca se van a descubrir. Es tonto pensar que yo soy una persona cuando realmente soy otra. Es tonto pensar que yo quiero aparentar ser muy importante cuando realmente soy el más vil de los hombres. Es, es, eso es hipocresía, amados. Eso es hipocresía, es necia. Y en vez de tener un beneficio, trae un gozo vano, un gozo que pasa rápido, un gozo pasajero. Porque si bien cuando mentimos nos sentimos aliviados o porque alguna cosa se nos solucionó así, pero sabemos que no está bien. A ver, los fariseos, los escribas, eran estrictos para enseñar sus tradiciones y mezclando la ley de Moisés con sus tradiciones, ¿verdad? Y las enseñaban de tal manera que cuando alguien no las practicaba, para ellos era condenable aquel que no las practicaba. Pero ellos, ¿a qué no sabe qué? Ellos no las hacían. O sea, obligaban a la gente pobre, a la gente que estaba a las órdenes de ellos a que hicieran algo que ellos ni siquiera lo hacían. Allá en Mateo 23:4, por favor, dice, Mateo capítulo 23, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre sobre los hombros de los hombres, pero ellos
ni con un dedo quieren moverlas. Hipócritas, les dice el Señor. Ay, que se oye fuerte la palabra, se oye fuerte. Entonces nosotros debemos de ser muy cuidadosos, ¿verdad? De darnos cuenta de que el enemigo silencioso, el enemigo que empieza con poquito, el enemigo que es necedad y no trae ningún beneficio, pues debe de calarnos hasta los huesos para no caer en esa trampa nosotros, ¿verdad? También debemos de comprender que los discípulos debían de poner la verdad en alto y no esconderla. Y si ellos estaban oyendo una falsa enseñanza, ¿verdad? Por parte de maestros religiosos, pues tratar de enderezar esa enseñanza, tratar de corregir esa enseñanza, de dar corrección eh, y enseñar la verdad. Y si había falsos maestros ahí que no estaban de acuerdo con la verdad, pues no intimidarse con ellos, sino al contrario, levantar la voz con valor, ¿verdad? Había, fíjese, aún la palabra de Dios en su infinita sabiduría nos enseña el ejemplo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro cayó en ese pecado de hipocresía. Eh, Allá en Gálatas capítulo 2 11 al 14, Gálatas 2 11 al 14, el apóstol Pablo estaba ahí esperando, ¿verdad? Ver a hermanos en Cristo y estuvo allí un rato esperando. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Fíjese, el apóstol Pablo enfrentó a Pedro cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué Pablo? Pues ¿qué estaba haciendo Pedro? Dice el versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron los judíos, se retraía y se apartaba, o sea, se apartaba de los gentiles, porque tenía miedo de los de la circuncisión. El apóstol Pedro, fíjese, el apóstol Pedro fue un hombre escogido por Dios para predicarle a Cornelio y a su casa. Y Cornelio y su casa eran gentiles. Y para el judío era abominación el juntarse con los gentiles y también entrar a la casa era algo sucio, era algo inmundo. Sin embargo, por mandato de Dios, ¿verdad? Y por entender que Dios ya había quitado esa señal de los gentiles y ahora ordenaba que los judíos entraran a la casa de los gentiles para predicarles el evangelio. Pedro predicó el evangelio en la casa de Cornelio y se convirtió Cornelio y toda su casa y ahí estuvo con ellos y luego fue a Antioquía y dio reporte de esto. Y los hermanos de Antioquía al principio estaban medio renuentes, pero luego se alegraron de que para los gentiles también era el plan de salvación. Dios había dado el arrepentimiento aún a los gentiles. Pedro ya había tenido esta experiencia, amados. Y viene acá, después de estar en Antioquía, perdón, cuando llega a Antioquía, le resiste Pablo, porque él empieza a tener una actitud de haber comprendido de que los gentiles eran ya como los judíos, ¿verdad? Tenían comunión por medio de Cristo, por medio de haber obedecido el Evangelio. Ahora él estaba comiendo con los gentiles, pero cuando venían los judíos, hermanos, se apartaba de los gentiles porque les tenía miedo a los judíos. O sea, cuando habla aquí de los de la circuncisión, se refiere a los judíos. Y luego dice que no era, el asunto no era solamente él, sino que dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aún Bernabé, un hombre que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero y que lo presentó ante los hermanos, un compañero, ¿verdad? De milicia, un hombre trabajador en las cosas de Dios, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea,
Tú tienes una relación con los gentiles y con los gentiles tienes una relación no como judío. Pero al venir los judíos, tú te haces judío y menosprecias a los gentiles. Los estás haciendo sentir mal, los estás haciendo que sean como los judíos también. El asunto era que la actitud era hipocresía. Era una levadura, hermanos, que empezó con Pedro y ya estaba afectando a otros hermanos. Entonces se fija la facilidad de que el hombre de Dios puede caer en este pecado. Claro que sí, por eso es muy importante estar siempre en guardia, porque con cualquier descuido nosotros podemos caer de la verdad. Debemos de siempre tener en mente esto, cuídese de la levadura de los fariseos. ¿Qué es lo que da fuerza a la hipocresía, hermanos? Es una cosa tan peligrosa, ¿verdad? ¿Cómo es que tiene esa fuerza de tal manera que tiene tanta influencia en el ser humano? ¿Qué es lo que le da fuerzas? Bueno, el Señor Jesucristo en el versículo 4 y si leemos hasta el versículo 6 podemos entender un poquito acerca de ello. Mire, ¿qué le da fuerza a la hipocresía? Bueno, el Señor Jesucristo les dice, más os digo, amigos míos, está hablando con los discípulos principalmente, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero les voy a enseñar a quién deben de temer. Teman más bien aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este ténganle miedo, a este temed. Y luego pone una ilustración, ¿verdad? ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? O sea, no son tan insignificantes los pajarillos. Con todo, dice, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Qué quiere ilustrar el Señor Jesucristo con esto? Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Fíjese, aquí el tema en estos versículos es el temor. Entonces, si viene hablando el Señor Jesucristo de la hipocresía, lógicamente que por temor los discípulos del Señor podían caer en la hipocresía, por temor a los fariseos. Los fariseos podían sentenciarlos a muerte o podían influenciar de tal manera que ellos fueron llevados a la muerte, como lo hicieron posteriormente con el caso del Señor Jesucristo, y luego vemos después con Esteban los judíos apedreándolo hasta matarlo. No temáis a los que matan el cuerpo, dice el Señor, pero después de matar el cuerpo nada más pueden hacer. Tengan mejor temor de aquel que puede matar el cuerpo y también echar en el infierno. ¿Quién es este? Dios. Dios es el que tiene el poder de quitar la vida y de echar en el infierno. Y luego la ilustración tiene que ver con ese temor. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Sí, señor, sí es cierto, sí se venden por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. O sea, no hay un pajarito que caiga sin que Dios lo sepa. Pues ustedes, déjenme les digo algo, ustedes con los cabellos que tienen en la cabeza, déjenme decirle que aún Dios conoce los pelos de su cabeza, sabe cuántos son. Así de que si Dios tiene ese cuidado, pues lógicamente que va a tener cuidado también de ustedes. No teman, pues, más valen ustedes que muchos pajarillos. ¿Verdad? En el tiempo de la predicación, en el tiempo de Cristo, de los apóstoles y los 1, 2, 3 siglos después, el temor, ¿verdad?, de predicar el Evangelio era fuerte porque había había muchas personas que no querían oír el Evangelio y aparte atacaban a los que iban predicando el Evangelio.
En el caso de los discípulos, fueron perseguidos por los judíos por predicar el evangelio. Jesús fue perseguido por los judíos. Y luego hermanos también fueron perseguidos por el Imperio Romano. Pero el punto aquí es que el temor puede llevar a una persona a ser hipócrita. El temor puede llevar a una persona a poner una cara que no es el verdadero sentimiento de la persona. Y eso trae mentiras, ¿verdad? Y esas mentiras son para ganar el favor de los enemigos. Pero ¿qué dice Dios en Proverbios 29-25? Proverbios 29-25, por favor. Y vamos a hacer una pausa en este estudio, porque yo no quiero abusar de su tiempo y quiero que esté ah, esperando la segunda parte de este estudio. Pero en Proverbios capítulo 29-25 dice la palabra de Dios: el temor del hombre pondrá lazo, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Así de que el Señor Jesucristo advierte sobre esas ataduras, ¿verdad? Esas esos acuerdos en secreto, esas actitudes para, para ayudar a los contrarios, ayudarles a que sigan siendo contrarios, a que sigan en su error. Nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de evitar la hipocresía. Eh, Hermano, hermana, si usted reconoce que ha actuado con hipocresía, pues pónganse a cuentas con Dios, ¿verdad? Si usted se arrepiente, el Señor le perdona. Si hay alguna persona que no ha sido bautizada para perdón de pecados, si hay alguna persona que no ha aceptado a Cristo en su vida para salvación, pues le invito, ¿verdad? A que realmente sea una persona que sirve a Dios y que no se vaya con la finta o con el ejemplo del mundo de que usted le puede preguntar a la mayoría de la gente allá afuera que si creen en Cristo y la mayoría le va a decir que sí. Pero realmente es cierto, es cierto que yo creo en alguien, pero no hago lo que me dice. Entonces eso es hipocresía. Ojalá y haya sido claro en esta exposición. Para la siguiente semana, si Dios lo permite, estaremos viendo la segunda parte. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, para ir a Dios en oración. Y muchas gracias de nuevo por su atención. Dios les bendiga. Padre bendito y eterno, agradecemos que nos hayas dado la oportunidad de estudiar y ver con detenimiento una porción más de tu Sagrada Escritura. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a practicarla, a llevarla en nuestras vidas, para que no seamos hallados mentirosos delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a no traer una máscara que oculta nuestro verdadero rostro. Ayúdanos, Señor, a ser claros, a sinceros, a ser honestos, a ser lo que somos, Señor. Y si estamos mal en otras situaciones, ayúdanos a cambiar, Señor, para estar bien. Ayúdanos a entenderlo y arrepentirnos de ello. Gracias, Padre, por cada una de las personas que estuvieron oyendo. Bendice a los enfermos, bendice a todos aquellos que son anunciados en este medio y también por otros medios que nos participan, para que recobren la salud si es tu santa voluntad. Aquel que necesita trabajo, aquel que está pasando por extrema necesidad, ayúdale, Señor, de acuerdo a tu voluntad, y pon los medios de aquellos que te buscan, Señor, para hacer tu santa voluntad. Gracias, Padre, y hágase todo en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Muy buenas noches.